¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la maldición de Canaán y cómo afecta a los descendientes de Noé? Esta enigmática historia, que se encuentra en las páginas iniciales de la Biblia, despierta la curiosidad de muchos. La narrativa se entrelaza con temas de redención, promesas divinas y un destino misterioso que sigue resonando en la actualidad. Reguemos un momento de reflexión sobre esta fascinante historia, explorando las lecciones que nos ofrecen nuestra propia vida de fe. Así que sigue mirando, porque en los próximos minutos, profundizaremos en un relato que revela mucho más de lo que aparenta. La historia de Canaán inicia en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 9, después del gran diluvio que limpió la tierra de la maldad humana. Noé, el patriarca justo y fiel, se convierte en el primero en plantar una viña y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, una serie de eventos trágicos se desatan, llevando a una maldición que lanzará una sombra sobre uno de sus hijos, Canaán. Génesis 9, 20-27 narra este súbito giro en la historia, donde se dice que Noé, tras haber bebido del vino, se embriaga y queda desnudo en su tienda. Su hijo, Cam, al ver a su padre en esta condición, decide contárselo a sus hermanos. Al enterarse, Sem y Jafet cubren a Noé, actuando con respeto y dignidad. La reacción de Noé al enterarse del desprecio de Cam es impactante. Lanza una maldición que no recae sobre Cam, sino sobre Canaán, su hijo. Este momento ha sido objeto de mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam directamente? La Biblia revela, en Génesis 9, 25-27, que maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo el comportamiento de los padres puede influir en las generaciones venideras. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta escena? En un mundo donde los juicios y las consecuencias pueden surgir de actos impensados, la historia nos recuerda la importancia de honrar a nuestros padres y las repercusiones que esto puede tener. La maldición de Canaán parece establecer un hilo conductor de conflictos y sufrimiento que se extenderá por generaciones. Sin embargo, este relato no termina aquí, y es esencial mantener la curiosidad viva. A medida que exploramos las genealogías bíblicas en el libro de Génesis, comenzamos a ver la compleja red de relaciones que se teje a través de las familias de Noé y sus descendientes. En Génesis 10, encontramos la lista de las naciones que descendieron de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí es donde la historia de Canaán toma una dirección aún más intrigante. Los descendientes de Cam, que incluyen a Canaán, se asocian con diversas naciones que a menudo son presentadas como enemigos del pueblo de Israel. ¿Es solo un destino o un diseño divino? En Deuteronomio 20, 16-18, Dios da instrucciones específicas sobre cómo los israelitas deben tratar a las naciones que ocupan la tierra prometida. Se menciona a los cananeos y otras naciones como objeto de destrucción. Esto lleva a muchos a preguntarse, ¿cómo correlaciona esto con la maldición de Canaán? En el contexto de la narrativa bíblica, pareciera que las acciones de una generación pueden tener consecuencias que resuenan a través del tiempo, implicando no solo un castigo, sino una oportunidad de restauración y redención. Es crucial recordar que Dios siempre busca la restauración del ser humano. La relación entre el pueblo de Israel y los cananeos es un constante tira y afloja entre justicia y misericordia. Cuando leemos pasajes como Deuteronomio 9, 4-5, vemos que no es por la justicia de los israelitas que Dios les da la tierra, más bien, es por el pecado de los cananeos que su tiempo ha llegado a su fin. Esto nos invita a reflexionar, Dios no delega injusticia, Él es justo en su juicio. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Pensemos por un momento en el concepto de maldición y su implicación en nuestras propias vidas. ¿Nos ha sucedido alguna vez sentir que estamos bajo una maldición debido a acciones pasadas en nuestras familias? En Gálatas 3, 13-14, encontramos una poderosa afirmación de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A través de Cristo, somos liberados de cualquier maldición que pesa sobre nosotros. Esto no solo nos da esperanza, sino que también pone en relieve que la redención es un tema central en el panorama bíblico. Así, la maldición de Canaán, aunque dolorosa, no es el último capítulo. Ahora, volviendo al relato, hay un aspecto fascinante que muchos han pasado por alto, la bendición de Sem y Jafet tras cubrir a su padre.
En Génesis 9 y 26, Noé dice, «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo». En este contexto, Sem es visto como el portador de la promesa de Dios y el linaje del pueblo elegido. Esta bendición establece claramente que la maldad de Canaán no tiene que ser el destino inevitable de todos los descendientes de Noé. Aquí se presenta una dicotomía entre bendición y maldición, nos mostrando que nuestras decisiones continúan definiéndonos. La narración de Canaán se extiende más allá de sus orígenes y nos lleva a los tiempos de Moisés y Josué, cuando los israelitas finalmente entran a la tierra prometida. La historia de la conquista de Canaán en el libro de Josué está llena de batallas, estrategias divinas y señales de la guía de Dios. Pero, un joven llamado Rahab, una mujer cananea, ha desafiado las expectativas al convertirse en un símbolo de fe y redención. En Josué 2, Rahab no solo se identifica como una cananea, sino que demuestra una fe impresionante al esconder a los espías israelitas. Lo asombroso es que, por su acto de fe, ella y su familia son salvados cuando los muros de Jericó caen. En Mateo 1, 5, encontramos que Rahab se convierte en parte de la genealogía de Jesús, un testimonio de que incluso aquellos que nacen en circunstancias difíciles pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Esto ofrece un poderoso mensaje: la maldición de Canaán no está destinada a ser el fin de su historia. Mientras datamos por esta exploración, mantenemos en mente la pregunta central: ¿cómo influyen el comportamiento y las decisiones de nuestros antepasados en nuestra vida presente y futura? Puede ser un peso abrumador, pero la palabra de Dios nos invita a adoptar una mentalidad de esperanza y redención. A través de historias como la de Rahab, entendemos que la sangre no define nuestro destino. En lugar de temer que la historia de Canaán sea solo una maldición, se nos ofrece la posibilidad de transformación y nueva vida en Jesucristo. Antes de avanzar, reflexionemos sobre la advertencia de las Escrituras. En Romanos 2, 5-6, Pablo nos recuerda que por tu dura y pertinazmente atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada acción tiene una reacción y las decisiones tomadas en el pasado tienen repercusiones. Pero encontrando nuestra esperanza en Cristo, se nos da la oportunidad de romper con ciclos de pecado y maldición y entrar en un nuevo pacto de gracia. En este viaje por la historia de Canaán, hemos explorado el papel del pecado, la consecuencia del comportamiento y la especial intervención de Dios en momentos de rebelión y falta de fe. A medida que seguimos desenterrando más sobre esta narrativa y sus implicaciones a lo largo de la historia, no podemos olvidar que el corazón de Dios busca redimir y transformar. La historia aún no ha terminado, y aún existen lecciones que aprender y revelaciones que descubrir. En la próxima parte de esta exploración, profundizaremos en la forma en que la maldición de Canaán presenta una imagen más grande de fe, gracia, y cómo podemos aplicar estos antiguos relatos en nuestras vidas actuales. A medida que caminamos juntos en este viaje, mantén tu corazón y mente abiertos a lo que Dios puede estar revelando. La historia de Canaán podría ser más profunda de lo que jamás imaginaste. Así que, ya sabes, no te alejes, el viaje apenas comienza. Al continuar con nuestra exploración de la maldición de Canaán y su resonancia a lo largo de la historia bíblica, nos encontramos en un punto crucial que trasciende la narrativa y toca el corazón de la experiencia humana, la búsqueda de redención y el anhelo de un propósito divino. Esta historia no solo invita a la reflexión sobre las decisiones de nuestros antepasados, sino que también nos desafía a tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria. Regresando a los cananeos y su relación con Israel, vemos que la historia no solo trata de un conflicto territorial, sino que revela un panorama más amplio de una batalla espiritual. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida, se enfrenta no solo a una serie de naciones, sino también a los gigantes de la ansiedad, el miedo y la desconfianza. Cada batalla en la tierra de Canaán simbolizaba algo más grande que un simple triunfo militar, era una lucha por la fidelidad a Dios y la manera de vivir de acuerdo con su voluntad. En este contexto, la historia de Rahab brilla aún más intensamente. Al haber sido cananea y atrapada en un contexto cultural que adoraba a ídolos, su decisión de aliarse con los espías israelitas es un testimonio de cómo la fe puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Ella no solo creyó en la promesa de Dios, sino que actuó sobre esa creencia, convirtiéndose en un agente de salvación no solo para sí misma, sino para su familia. Este acto ilustra la idea de que, independientemente de nuestro origen o pasado,
siempre hay un camino hacia la redención. Mientras seguimos el hilo de la historia, llegamos a una de las lecciones más significativas que nos ofrece la narrativa de Canaán, el poder del arrepentimiento. La vida de Rahab desafía la noción de que la maldición de Canaán era un destino irrevocable. A través de ella, Dios nos muestra que el arrepentimiento y la fe pueden reescribir historias, incluso aquellas que parecen no tener esperanza. El Espíritu de Dios es uno que transforma, trasciende y redime. Además, examinemos la figura de los israelitas. Ellos también enfrentaron sus días de oscuridad, dudas y rebeliones. A pesar de ser el pueblo elegido, a menudo se apartaron de la voz de Dios, lo que resultó en consecuencias severas. En respuesta a su desobediencia, Dios les envió profetas y líderes para guiarlos de regreso a su camino. La historia de Canaán no es únicamente una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones erróneas, sino un recordatorio de que el amor y la misericordia de Dios siempre están disponibles, ofreciendo segundas oportunidades. Del mismo modo, hoy enfrentamos nuestras propias decisiones y desafíos. Cada uno de nosotros carga un legado, ya sea de fe o de incredulidad, de bendición o de maldición. Comparando la historia de los israelitas y su experiencia con la del pueblo cananeo, nos vemos confrontados con preguntas importantes: ¿cómo elegimos vivir? ¿Cómo superamos las expectativas de nuestro pasado y nos alineamos con el futuro que Dios tiene para nosotros? A lo largo de la historia, desde la salida de Egipto hasta la conquista de Canaán, la fidelidad de Dios ha sido constante. Cada paso de los israelitas durante su travesía simboliza la búsqueda incesante de una relación renovada con su Creador. El pueblo de Israel tuvo que aprender a confiar en Dios, no solo en las victorias, sino también en las derrotas. Cada batalla perdida fue una oportunidad para aprender y volver a afianzar su confianza en Él. A medida que las generaciones avanzaron, se volvió evidente que la maldición de Canaán, aunque era un pronóstico oscuro, no era un cierre absoluto. A partir de la historia de Rahab y su lugar en la genealogía de Jesús, entendemos que la redención está en el centro del mensaje bíblico. La genealogía de Cristo, que incluye a Rahab, nos muestra que lo sobrenatural de Dios puede romper los límites del linaje, y nuestras decisiones de fe pueden cambiar el rumbo de la historia generacional. Ahora, reflexionemos sobre cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas. En un mundo que tan a menudo se siente marcado por la condena y el desencanto, somos confrontados con una invitación continua a permitir que la gracia trabaje en nuestras historias. Así como el pueblo de Israel fue llamado a avanzar con fe, también nosotros somos llamados a permitir que la provisión de Dios defina nuestro futuro. Es fácil sentirse atrapado y descorazonado por situaciones actuales o herencias negativas. Sin embargo, las Escrituras nos instan a ver más allá de nuestras limitaciones y defectos. Efesios 2, 8-9 nos dice que somos salvos por gracia, a través de la fe. Esta promesa nos instruye a abandonar el peso del pasado y a abrazar el futuro que Dios nos ofrece en Cristo. Examinar la historia de Canaán también nos muestra la relevancia de la comunidad. La fe de Rahab no se limitó a su propia vida, sus decisiones afectaron a su familia, y efectivamente, a la historia de la salvación. En nuestras propias comunidades, nuestras acciones, integridad y valentía pueden servir como luz para otros. Una decisión de cambiar el rumbo puede impactar positivamente no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La persecución de la verdad y la justicia también se reflejan en la lucha de ambos bandos. Tanto cananeos como israelitas se enfrentaron la dura realidad de ser objeto de juicios y decisiones que escapaban a su control. Así, cada uno de nosotros debe hacer un intento consciente por adoptar una postura firme frente a las injusticias en nuestro contexto actual y a luchar por la verdad con humildad y, sobre todo, amor. Cerrando este ciclo de reflexión, regresamos a la historia básica de Canaán, la maldición y sus efectos en las generaciones siguientes. Aprendemos que aunque el panorama inicial puede parecer sombrío, siempre hay espacio para la redención. La clave es cómo respondemos a las situaciones que heredamos. ¿Elegimos permanecer en el legado de maldición, o tomamos la decisión valiente de ser agentes de cambio y de redención en nuestras propias historias? Finalmente, al pensar en cómo la historia de Canaán se relaciona con nosotros hoy, se vuelve imperativo darnos cuenta de que nuestras elecciones pueden resonar a lo largo de nuestras genealogías. La maldición de Canaán no debe ser vista como el final de un relato, sino como un punto de inflexión.
Nos llama activamente a buscar el favor de Dios, a luchar por su propósito y a aceptar la libertad que se encuentra en Jesucristo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y su deseo es que, a través de nuestras elecciones, nuestras vidas reflejen la redención en lugar de la condenación. Aprendamos a ver la historia de Canaán como un embrión de esperanza que invita a la transformación. Al descubrir nuestra verdadera identidad y valor en Cristo, podemos contribuir a romper los ciclos de maldición y dirigirnos hacia un legado de bendición. Así, como hemos explorado juntos esta rica narrativa, que la lección persista en nuestra mente, la redención es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes, y nuestras decisiones pueden cambiar el curso de nuestras vidas y las de las generaciones futuras. Que la gracia que encontramos en esta historia nos inspire y nos empuje hacia un futuro lleno de promesas cumplidas y bendiciones inagotables. La historia de Canaán, aunque compleja y cargada de lecciones duras, se convierte en un poderoso testimonio del amor y la misericordia de Dios, incluso en medio de las maldiciones más improbables. Por lo tanto, nuestra misión, como hijos del Altísimo, es continuar buscando, amando y siguiendo al Dios que redime aún lo aparentemente irreversible.